Bienvenidos a otro video de nuestra página web www.descubreelevangelio.org. Y este no es simplemente otro video de esta página web, de este ministerio de enseñanza. Este es un video introductorio para que sepas qué te vas a encontrar en esta página web con respecto a los comentarios del Nuevo Testamento que estaremos presentando aquí. El título de esta presentación es Cristianismo grecorromano contra cristianismo bíblico, un cambio de paradigma. Y una imagen dice más que 1000 palabras. ¿Qué es un paradigma? Bueno, pues ahí tienes una imagen, en la parte superior derecha tienes una imagen de dos posibilidades. No sé cuál veas tú. Hay dos posibilidades en la imagen que tienes ahí en la parte superior derecha. Está la imagen de una mujer joven, muy elegante, y también está la imagen de una ancianita. Así que dirige tu mirada a esa imagen por unos momentos y determina qué es lo que tú ves. ¿Ves una joven elegante o ves una ancianita? Bueno, pues eso es lo que podrás observar con respecto a tu fe. Y bueno, pues este es un estudio dirigido principalmente a cristianos, dirigido principalmente a personas que ya han reconocido a Jesús de Nazaret como su Señor, como su Salvador, como su Rey de Reyes, Señor de Señores, y han depositado toda su confianza en Él, han decidido entregarle su vida, seguirle. Y hoy tú podrías determinar si tu cristianismo, si tu fe, si tu modo de seguirle es como esta imagen, una mujer joven o como una anciana. Podrías determinar si la fe que tú tienes es en el Cristo histórico, en el Cristo de las Sagradas Escrituras, en el Cristo que anunciaron los profetas, comenzando desde Moisés y obviamente desde la promesa dada a Abraham, que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Tú vas a ver si la fe que vino Cristo a anunciar es esa fe de los profetas antiguos y es el cumplimiento de todo lo que ya estaba escrito acerca de él, o él vino a iniciar un nuevo movimiento, él vino a crear una nueva religión diferente a la que Moisés, a la que los profetas, diferente a la promesa dirigida a Abraham, etcétera, etcétera. Eso podrás tú determinarlo después del estudio del día de hoy. Y por eso es que tenemos debajo de esa imagen del paradigma, que es lo que tú ves, a la joven, elegante, a la joven pues con todo este materialismo que representaría lo que se hizo del mensaje de Cristo, lo que se hizo de ese mensaje, una nueva religión, muchas veces tristemente basada en el poder político, en el poder económico, o si el mensaje que tú has creído de él simplemente es de uno de los cumplimientos de los profetas que anunciaron desde tiempos antiguos. Por eso es que tienes ahí también dos imágenes. En la parte inferior derecha, en la parte de abajo, tienes a un Jesús más bíblico, o ya ni siquiera tendríamos que decir Jesús. Si vamos a referirnos al personaje histórico del que hablan las Escrituras, del que el ángel Gabriel le dijo a su mamá que le pusiera por nombre Yeshua, entonces, bueno, vamos a hablar del personaje original, del personaje de las Sagradas Escrituras, Yeshua. O la otra opción, la otra alternativa, lo que vino siglos después del ministerio de Yeshua, lo que vino después con esta imagen que está en medio, el surgimiento de una institución política, económica, conocida como el catolicismo romano, el catolicismo romano que surge de este imperio romano y se convierte en una religión internacional, una religión que actualmente tiene alrededor de 2,000 millones de seguidores en el mundo. Entonces, bueno, pues a través de este estudio determinaremos si efectivamente lo que clama o lo que publica esta religión universal, esta religión católica romana, si realmente esta religión expresa el mensaje del Jesús original o el Yeshua original, y si realmente el que se conoce como el vicario de Cristo está representando fielmente
las enseñanzas de Yeshua de Nazaret. Y bueno, pues eso tú lo vas a determinar el día de hoy. Ahora, entiendo que la audiencia de este video vendrá de dos contextos. Quizás vendrá del contexto católico romano, pero también vendrá del contexto protestante, de las iglesias de la Reforma, de las iglesias protestantes que surgen a través de Martín Lutero y otros reformadores. Y bueno, pues veremos esa relación entre el mensaje que ha difundido la Iglesia Católica y después las iglesias protestantes, y si es el mismo mensaje que anunció nuestro Salvador, Yeshua de Nazaret. Así que ese es el tema de esta presentación: cristianismo greco-romano contra cristianismo bíblico, un cambio de paradigma. Esto te permitirá ver si tu fe se basa en el mensaje antiguo, en las sendas antiguas, o en un mensaje que implicaría que Dios cambia, que implicaría que Dios pues no le resultó el primer plan y tuvo que hacer un plan diferente. Entonces eso tú lo determinarás, y mi propósito al compartirte este mensaje es cumplir la profecía que aparece en Zacarías capítulo 9, versículo 13. Zacarías capítulo 9, versículo 13 dice lo siguiente: porque he entesado para mí a Judá. He entesado significa he estirado, ¿ok? Como un arco. Aquí se refiere a un arco. He entesado para mí a Judá como arco. He estirado a Judá, hablando del reino del sur de Israel, del reino de la casa de Judá, del pueblo judío. El pueblo judío, la casa de Judá, el reino de Judá es como un arco, y dice: e hice a Efraín su flecha. Efraín. ¿Quién es Efraín? Efraín es una referencia a la casa de Israel. El reino de Israel se dividió después de la época de Salomón, a causa de los pecados de Salomón, a causa de la apostasía del rey Salomón, a causa de que el rey Salomón se casó con mujeres extranjeras y cayó en idolatría. Dios decretó que su reino sería dividido en dos reinos. El reino del norte sería gobernado por un antiguo siervo de Salomón llamado Jeroboam, y el reino del sur sería gobernado por el hijo de Salomón, Roboam. Entonces el reino de Israel se dividió en 931 a.C., y a partir de ahí ya Israel se convirtió en dos reinos. El reino del norte, conocido como la casa de Israel; reino del sur, conocido como la casa de Judá; el reino del norte, también conocido como la casa de Efraín, en referencia a Jeroboam, que descendía de Efraín. Y Efraín fue uno de los hijos de José que le nacieron en Egipto, sobre el cual Jacob oró y anunció que de él vendría una plenitud de naciones, una plenitud de gentiles. Es decir, que Efraín, que es lo que significa su nombre, fructífero, Efraín se multiplicaría entre las naciones, y al multiplicarse entre las naciones, pues se cumpliría la promesa dada a Abraham de que su descendencia sería incontable como las estrellas en multitud. Así que la desobediencia de Israel cumpliría propósitos divinos. La división del reino cumpliría propósitos divinos. Cuando Roboam se dio cuenta que el reino del norte se estaba desconectando de la casa de David y estaba independizándose, Roboam quiso hacer guerra con ellos, quiso retener la alianza de las 12 tribus, pero Dios le dijo que no lo hiciera porque esa división la había causado él. Así que la división del reino de Israel tenía un propósito que se cumpliría en los últimos tiempos. ¿Y cuál sería ese propósito? Que Efraín, o la casa de Israel, se multiplicaría entre las naciones, se haría incontable como las estrellas de la multitud, y al final Dios llamaría a esas tribus perdidas entre las naciones, las llamaría a volver al pacto, a regresar a su herencia original. Y entonces, cuando eso sucediera, se cumpliría esta profecía. Zacarías profetizó cuando ya tanto el reino del norte como el reino del sur habían sido exiliados. El reino del norte fue exiliado a Siria, el reino del sur fue exiliado a Babilonia. Regresó un pequeño remanente, pero las tribus del norte ya no regresaron. Y la profecía de Zacarías dice que Judá sería un arco y que Efraín sería la flecha. Por eso dice: bienaventurado el que llenó su aljaba de flechas. Salmo 127, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y bueno, pues ahí habla de cómo Dios edificaría la casa. Y Efraín representa esas flechas que a causa de su desobediencia se multiplicarían. Y entonces ahora Judá tiene muchísimas flechas
Efraín se convirtió en muchísimas flechas. Y vean lo que dice: y despertaré a tus hijos, oh Sión. Este es el avivamiento, este es el despertar. El despertar de los últimos tiempos. Sión despertará, los hijos de Sión van a despertar. Los hijos de Sión es una referencia a Jerusalén, una referencia a la capital del reino de David. Es decir, que Dios va a levantar el tabernáculo caído de David, que Dios va a volver a restaurar la gloria del reino de Israel. Y esto sucederá en los últimos tiempos. Despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. O sea que estamos viendo aquí una confrontación entre los hijos de Sión y los hijos de Grecia. Y bueno, pues tú estás siendo parte de este conflicto. Y mi propósito con este estudio es despertarte, es que tú despiertes como un hijo de Sión, como una hija de Sión, y que abandones todo el pensamiento grecorromano, que abandones cualquier pensamiento que no tiene su fundamento en las escrituras dadas al pueblo de Israel para hacer luz a las naciones. Así que si se logra el objetivo de este video, pues entonces despertarás como un hijo o como una hija de Sión. ¿Y cómo se puede cumplir esta profecía? Bueno, cuando entiendas tu identidad, cuando entiendas realmente quién eres tú en Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Okay? Si le perteneces a Cristo, si has hecho de Cristo tu Señor, tu Salvador, entonces dice: ciertamente linaje de Abraham sois. La palabra linaje, si la buscas en un léxico griego español, te vas a dar cuenta que es la palabra esperma. Así que dice que si tú eres de Cristo, ciertamente eres esperma de Abraham. Tú desciendes de Abraham. Tú eres un descendiente de Abraham. Tú desciendes del reino que se le prometió a Abraham, que sería un reino incontable. Por eso se le cambió el nombre de Abraham, padre de un pueblo, padre de una nación, a Abraham, padre de una muchedumbre, una multitud de naciones. Misma promesa que se le reiteró a Jacob cuando Dios le dijo que Jacob no nada más sería una nación, sino que sería un conjunto de naciones. O sea que Israel, tenemos que quitarnos de la mente la idea de que Israel es una nación o es un país. Entró a Egipto como una familia, salió de Egipto como una nación, pero después, al ser dividido el reino y al ser conquistado y al ser llevado a las naciones, entonces la semilla de Abraham estaría entre todas las naciones, y entonces Israel ya no sería nada más una familia, ya no sería nada más una nación, ahora sería un conjunto de naciones, una congregación de naciones, de todas tribus, naciones y lenguas, que ya en Apocalipsis, si le damos avanzar a la película, llegamos a Apocalipsis y vemos ahí que aparecen ya una multitud de todas tribus, naciones y lenguas, incontable, se cumple la promesa de Abraham, y todos están alabando, adorando al Cordero que fue inmolado para sacarnos de nuestro exilio de todas las naciones y cumpliendo lo que dijo Jeremías en el capítulo 16 que sucedería cuando Dios llame a sus escogidos de todas las naciones. Será un segundo éxodo, ya no un éxodo como el de Egipto, sino un éxodo de todas las naciones. Y Jeremías 16 dice que Dios enviaría pescadores a pescarles. Por eso es que los discípulos de Jesucristo, de Yeshua, eran 12 en relación de las 12 tribus de Israel. Por eso es que varios de ellos eran pescadores para ir a pescar a los que se habían perdido, los que estaban entre las naciones. Así que si tú has sido pescado, bueno, esa es la prueba de que eres ciertamente el linaje de Abraham y herederos según la promesa. Vamos a ver en qué consiste el paradigma romano-protestante. Comienza el diagnóstico. Comienza tu diagnóstico, no tengas temor a examinar tu fe y ver si tu fe o tu paradigma con respecto a la fe que tienes en Cristo es un paradigma romano-protestante o es un paradigma bíblico o en base a las promesas dadas al pueblo de Israel, al pueblo hebreo. El paradigma romano-protestante dice lo siguiente, y podría hablar de muchos aspectos de este paradigma, pero me voy a centrar en dos principales, que son los más importantes de todos, estos dos fundamentos, estas dos formas de pensar que hacen toda la diferencia en tu manera de seguir a Cristo. El primer aspecto es en el tema de la ley que Dios le dio al pueblo de Israel a través de Moisés, al sacarlos de Egipto, al sacarlos de la esclavitud. Dios hizo un pacto con ellos, los llevó al monte Sinaí,
50 días después de la Pascua, en la fiesta de Pentecostés original, la primera fiesta de Pentecostés que se hizo, Dios les entregó los mandamientos. Dios entró en pacto con el pueblo de Israel, dio ahí las 10 declaraciones, los 10 mandamientos, y el tema del paradigma romano es que esta ley, esta instrucción que Dios le dio a Moisés y que digamos que es el fundamento de lo que conocemos o lo que se conoce en el contexto cristiano como el Antiguo Testamento. Bueno, pues en el paradigma romano protestante dice que los cristianos deben de separarse del judaísmo y de toda práctica de la ley de Moisés. Es decir, se toma como sinónimo de observar la ley de Moisés la religión judía. Sin religión judía y observancia de la ley de Moisés es sinónimo, es exactamente lo mismo. Por consiguiente, en Cristo, si Cristo viene a traernos una nueva ley, si estamos bajo la ley de Cristo, entonces automáticamente ya no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, ya tenemos que seguir ahora la doctrina de Cristo, la doctrina de los apóstoles, que es diferente al judaísmo, que es diferente a la ley que Dios le dio a Moisés para todo el pueblo de Israel. Este es un paradigma fundamental de la perspectiva romano-protestante. Los cristianos deben de separarse del judaísmo y de toda práctica de la ley de Moisés como medio de salvación. De no hacerlo, caerán de la gracia y están bajo maldición. Y bueno, pues esto es utilizando algunos textos de la carta a los Gálatas, algún texto por ahí de Romanos, y interpretándolos bajo una perspectiva o bajo unos lentes de teología del reemplazo, que implica que Dios hizo un nuevo pacto ya con las naciones, ya no relacionado con el pacto que hizo con el pueblo de Israel. Entonces, que debido a que el pueblo de Israel no recibió a Cristo, eso se dice así de manera muy general, debido a que el pueblo de Israel, el pueblo judío, no recibió a Cristo como su Salvador, entonces ahora Cristo se fue a salvar al mundo, a las naciones, y ahora ya es un nuevo pacto, es una nueva alianza que ya no está conectada con la alianza que Dios hizo con los hijos de Abraham, con los hijos de Israel. Entonces, este es un aspecto de este paradigma. El otro aspecto es con respecto a la identidad, y bueno, van muy de la mano, porque obviamente la alianza, la obediencia al pacto, a los mandamientos, pues está conectado con la identidad hebrea. Entonces, si el cristianismo inicia una etapa en la que ya ser judío ya realmente no importa, o ser parte de Israel ya no importa, porque ahora ya se extendió la gracia a todas las naciones, entonces la identidad del creyente no importa ser judío o no serlo, que lo que importa es seguir sus enseñanzas y ser parte de su iglesia universal, que ya no importa de qué nacionalidad, que ya no importa, que ya todos somos uno en Cristo. Por consiguiente, ya tenemos una identidad universal o una identidad católica. Ya somos parte de la iglesia, ya no somos parte de Israel. ¿Ok? Básicamente esos son los dos aspectos fundamentales del paradigma romano-protestante. Y ahora vamos a ver el paradigma bíblico o el paradigma hebreo. ¿Será que esto es así? ¿Será que estos paradigmas que acabo de mencionar son bíblicos, tienen fundamento bíblico, o son más bien paradigmas o interpretaciones de los padres de la iglesia, de los que comenzaron ese proceso de separación de la fe original dada al pueblo de Israel y comenzaron una nueva institución que se origina en Roma, y de ahí pues inicia toda la historia del cristianismo, que en muchos casos es trágica, es desafortunada en su trato con respecto al pueblo judío. Pero bueno, ahora vamos a ver el paradigma hebreo o el paradigma más bíblico, y en el tema de la ley. En el tema de la ley de Moisés y el Antiguo Testamento, Jesús mismo, Yeshua, en Mateo capítulo 5, versículo 17 al 19, dice lo siguiente: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar o cancelar o decir que ya esto ya no hay que seguirlo, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde, la jota es la letra más pequeñita del hebreo, una tilde, un signo de puntuación insignificante, dice, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres,
muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y bueno, esta declaración de nuestro Salvador es un choque muy fuerte con la teología o con el paradigma romano de que ya no importa la ley de Moisés o que eso ya realmente es parte de la antigua alianza y ya como cristianos tenemos que seguir ahora otro tipo de doctrina. Y aquí claramente Yeshua dice, no vayan a pensar que yo vengo a traer algo nuevo o a abrogar lo que ya está escrito por Moisés. No, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y con respecto a el nuevo pacto, o sea, bueno, si se dice que la iglesia es parte de la nueva alianza o el nuevo pacto, bueno, veremos lo que dice Jeremías 31:33. Jeremías 31:33 ya establece los fundamentos y los destinatarios del nuevo pacto, porque si la iglesia o el cristianismo dice que están en el nuevo pacto, por consiguiente ya no hay que guardar el antiguo pacto, bueno, Jeremías 31:33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Eterno, el Señor, el Creador del universo, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces, aquí claramente, número 1, nos dice que el nuevo pacto no es con las naciones, no es con los gentiles. El nuevo pacto es con la casa de Israel. ¿Quién es la casa de Israel? La casa de Israel es las tribus del norte que se mezclaron entre las naciones, que fueron desobedientes al pacto y fueron desterradas, fueron llevadas al exilio. Entonces Jeremías anuncia la restauración, Jeremías anuncia la misericordia de Dios, Jeremías anuncia la salvación de Dios en la cual Dios va a hacer un nuevo pacto, va a renovar el pacto y es específicamente con la casa de Israel. Y bueno, pues la casa de Israel, la única diferencia es que está entre las naciones, se hizo gentil, perdió su identidad. ¿Y en qué consiste este nuevo pacto? En que la ley que fue grabada en piedras ahora va a ser grabada en la mente y en el corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Así que, bueno, en el tema de la ley, ya las escrituras de manera contundente derriban el argumento, número 1, de que Dios hace una nueva alianza ahora con las naciones, ¿no? Eso no tiene fundamento bíblico. Y número 2, de que la ley que Dios le dio a Moisés, esa ya no va a tener validez, vigencia. Ya acabamos de ver que tanto Yeshua como Jeremías, y bueno, no tendríamos, pasaríamos mucho tiempo analizando muchísimos textos de los profetas que hablan de la restauración y que implica el arrepentimiento de la nación y el regreso al pacto original. Y bueno, eso con el tema de la ley. Y con el tema de la identidad, ¿cuál es nuestra identidad como discípulos de Cristo? Bueno, ya leímos el texto de Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Cuál es nuestra identidad? Somos hijos de Abraham. Somos hijos de Abraham por haber creído en Cristo, por haber aceptado a Cristo. Cristo es la simiente prometida a Abraham, en el cual serían benditas todas las familias de la tierra. Y Romanos 11:24 dice lo siguiente: porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y le está hablando a los romanos, más claro, más elocuente, el apóstol Pablo no puede ser. En su carta a los romanos, Pablo le dice a los romanos que tú fuiste cortado. Tú que vienes de un contexto romano, de un contexto extranjero, gentil, no naciste en un hogar judío, en un hogar perteneciente al pueblo de Israel, o no sabías, dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Y aquí a lo que quiero llamar tu atención es al olivo. ¿A qué olivo estamos siendo injertados? Está el olivo y están ramas silvestres y están ramas naturales, pero está hablando de un olivo. Entonces la pregunta aquí de preguntas es, ¿quién es el olivo? Porque aquí ya va a quedar clarísimo que si, ya sea que seamos ramas naturales, hablando del pueblo judío, ramas naturales o ramas silvestres, no importa, al final ambas ramas son partes de un olivo. Entonces, si tú ya entiendes quién es el olivo, entonces ya va a estar muy simple saber cuál es tu identidad. ¿Quién es el olivo? Bueno, vamos a Jeremías capítulo 11, versículo 13 al 17, y ahí claramente se nos dice quién es el olivo.
Dice Jeremías 11, y les leo a partir del versículo 13 al 17. Dice, porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, hablando de la idolatría, de la infidelidad del reino del sur, de la casa de Judá, que tuvo muchos dioses, muchos ídolos, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia o de vergüenza, altares para ofrecer incienso a Baal. Tú pues no ores por este pueblo, le dice Dios a Jeremías, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí. ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitarte el castigo? ¿Puedes gloriarte de esto? Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová y Jehová. Jehová es la transliteración del nombre eterno, el que será, el que es y el que fue. Olivo verde y hermoso en su fruto y en su parecer llamó el Señor tu nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas, porque el Señor de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocándome a ira con incensar a Baal. Entonces quedó claro quién es el olivo. El olivo es Israel, es el Reino Unido de Israel, representa el olivo. Por eso es que de el olivo viene el Mesías, el concepto del Mesías, el concepto del Cristo. La palabra hebrea para Cristo es Mashiach. ¿Qué significa la palabra Mashiach en el contexto original? Bueno, a los reyes, a los sacerdotes, a los profetas se les ungía, se les derramaba aceite de olivo, que el aceite de olivo representaba, pues, para lo que servía el aceite de olivo, para lo que lo usaban, era con el que encendían las lámparas o la menorá en el templo en Jerusalén. Se utilizaba para iluminar, se utilizaba también para nutrir, para nutrición. El aceite de olivo, un ingrediente muy nutritivo, muy saludable, y también se utilizaba para la pureza, para ingredientes para la piel. Entonces, el olivo tiene la característica de ser un árbol muy longevo, o sea que cuando se derramaba aceite sobre la cabeza de un sacerdote, de un rey o de un profeta, se estaba orando, se estaba anunciando el reino permanente, duradero, longevo de esa función. Así que el olivo es Israel, y de Israel van a venir reyes, sacerdotes, profetas, y de Israel vendrá el Mesías. De Israel vendrá el Mesías que gobernará sobre el reino de Israel, la casa de David, y sobre el mundo entero, porque al rey David se le prometió que un descendiente suyo, un hijo suyo, tendría un imperio eterno. Se le llamaría su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio, o la extensión de su imperio y la paz no tendrían límite. Así que el olivo es Israel. Y aquí, entonces, con respecto a lo que el apóstol Pablo dijo, ok, solo hay de dos. Romanos, tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre. O sea, tú eres parte de un olivo silvestre que creció fuera de la tierra, fuera del cultivo de la tierra, y se quedó el reino de Judá, que se quedó en la tierra, un olivo cultivado. Entonces está el olivo silvestre entre las naciones, sin cuidado, y está el olivo cultivado en casa, en la tierra de Judá. Pero ambos son parte del reino de Israel. Entonces, romanos, efesios, tesalonicenses, gálatas, mexicanos, venezolanos, guatemaltecos, gringos, canadienses, suecos, suizos, no importa de dónde vengas, si tú vienes a injertarte al olivo, entonces tú eres parte de la nación de Israel. Tan simple como eso. Y por eso le dice el apóstol Pablo a los gentiles que no se jacten contra las ramas. No te jactes. ¿Por qué? Porque tú estás siendo recibido, tú estás siendo injertado. Y bueno, pues obviamente para que el injerto funcione en el olivo, pues tiene que ser de la misma naturaleza, tiene que ser también un olivo. Tú no le puedes injertar una manzana o una naranja, o sea, es también un árbol de olivo. Y para confirmar aún más, de manera más contundente esto, podemos leer algunos otros textos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10. Y bueno, al leer Primera de Pedro, simplemente nos vamos a un texto que está escrito ahí, pero ya en el inicio de la primera carta de Pedro, ya Pedro escribe quiénes son los destinatarios. Pedro escribe en su primera carta, capítulo 1, versículo 1,
que sus destinatarios, a quien Pedro le está escribiendo, y ya con eso derribamos una gran vaca sagrada y un dogma greco-romano, o más bien romano, de que Pedro es el primer papa. ¿Okay? Si Pedro es el primer papa y si Pedro, la idea que tuvo es crear una nueva religión, del cual el papa actual es el sucesor de Pedro, pues ya no cuadra mucho con lo que el mismo Pedro escribe, porque el mismo Pedro escribe en su primera carta, capítulo 1, versículo 1, que él está escribiendo a los expatriados en la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia. O sea, él está escribiendo, él está enviando su mensaje a los expatriados de la dispersión. ¿Quiénes son los expatriados de la dispersión? Las ovejas perdidas de la casa de Israel, que perdieron su patria y que están dispersas entre las naciones. O sea que Pedro jamás tuvo en su mente, en su intención, crear una nueva iglesia católica cuya sede está en el Vaticano y tener una religión de millones de personas que no tienen nada que ver con los expatriados en la dispersión. ¿Y cómo podemos confirmar a quién específicamente se está refiriendo el apóstol Pedro? 1 Pedro 2, 9 y 10 dice lo siguiente: mas vosotros, hablándole a los expatriados de la dispersión, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea que esto de linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, simplemente él está usando frases, terminología que está escrita en los profetas y que son referencias al pueblo de Israel, que salió de Egipto, una nación santa, un pueblo escogido, para hacer luz a las naciones. Aquí le está escribiendo exactamente a los mismos. Y dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y esa frase es crucial para entender nuevamente Pedro a quién está dirigiendo su ministerio, su mensaje, y a estos que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo, que no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Muy simple, si tú lees el capítulo 1 de la profecía de Oseas, te vas a dar cuenta que estos que no eran pueblo y después serían pueblo, y estos que no eran compadecidos y después serían compadecidos, es una referencia a los hijos de una mujer llamada Gomer, que representa al pueblo de Israel, a la casa de Israel del norte, que sería infiel, que cometería adulterio, que tendría hijos de adulterio, y esta mujer Gomer, que es infiel a su esposo Oseas, y el nombre Oseas, del profeta Oseas, tiene la misma raíz etimológica del nombre Yeshua. O sea que Yeshua y Oseas tienen la misma función: rescatar a su esposa, amar a su esposa a pesar de que su esposa es infiel, a pesar de que su esposa se mezcla entre las naciones, a pesar de que le nacen niños que son fruto de su infidelidad, de su adulterio entre las naciones, y son hijos extranjeros que no serían parte del pueblo, pero todo eso serviría para una gran siembra. Grande será el día de Yisrael, dice ahí en Oseas capítulo 1, Yisrael significa la siembra del Señor. Toda esta desobediencia, toda esta rebelión, toda esta infidelidad sería para sembrar una gran siembra de la simiente de Abraham en todas las naciones y al final traer una gran cosecha. Y aquellos que ya no eran pueblo, pues ahora van a volver a ser pueblo. En el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, se les dirá: ustedes son hijos del Dios viviente. Y el apóstol Pablo, en su carta a los Efesios capítulo 2, versículo 12 y 13, dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Ajenos a los pactos de la promesa porque ¿con quién hizo promesas? ¿Con quién hizo pactos Dios? No hizo pacto con los gentiles, hizo pactos con Abraham, Isaac, Jacob y de ahí en adelante. Entonces, los que eran fuera de la ciudadanía de Israel, los que no estaban siendo parte de la descendencia de Abraham o no sabían que eran parte, pues les dice el apóstol Pablo: ustedes en otro tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, en el Mesías, Yeshua, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, por la sangre del Mesías. Y bueno, pues ahí está un gran cambio de paradigma con respecto a la ley, a la instrucción, al pacto y a la identidad, que van de la mano.
Si tú entiendes que eres Israel, si tú entiendes que eres simiente de Abraham, entonces estás llamado a recibir el pacto. Estás llamado a tener la constitución dada al pueblo de Israel, ahí en el monte Sinaí. Tú estás llamado a cumplir todo eso si realmente eres parte del reino del hijo de David, de Yeshua. Y bueno, pues si esto ya te dejó un poco lampareado con esto que representa, esto que implicaría, bueno, vamos a hablar acerca de las implicaciones de este cambio de paradigma. Las implicaciones de abandonar el paradigma romano de que el cristiano o la iglesia es algo diferente de Israel y de que por consiguiente ya no tiene que guardar las leyes dadas a Moisés y que ya estamos en un evangelio diferente. Bueno, si ya estos textos te muestran que no es así y pues solamente esto es solamente como la punta del iceberg. Esto solamente, no me voy a meter aquí a profundizar a todas las implicaciones, pero esto solamente es como el hilo de una madeja de estambre que va sacando, pero para que no te asustes y no pienses que, bueno, ¿esto qué significa? ¿Cuáles son las implicaciones de este cambio de paradigma más obvias y sobre todo más benéficas y más inmediatas? ¿Cuáles son estas implicaciones? Bueno, número uno, y esto tiene que ver con que, bueno, ¿y esto de qué me sirve? O sea, ¿en qué va a cambiar mi experiencia cristiana? Yo estoy feliz yendo los domingos a la iglesia, yo estoy feliz con mi fe cristiana, o sea, ¿yo para qué necesito saber esto? ¿Yo para qué necesito saber mi identidad israelita y que el pacto está vigente y que los mandamientos y que la ley de Moisés? ¿A mí de qué me interesa todo esto? Yo estoy muy feliz en mi manera de pensar con respecto a Cristo. Bueno, te voy a decir algunas razones por las que es esencial para la restauración final y es esencial para tu nuevo nacimiento y para tu comprensión de el propósito que Dios tiene para tu vida, porque es tan fundamental que entiendas este cambio de paradigma. Con respecto a la identidad israelita, tu identidad como parte del Israel de Dios, número uno, el armonizar las escrituras, el entender que el Nuevo Testamento no es una cosa y el Evangelio no es otra cosa diferente a lo que ya Dios había anunciado desde las escrituras del Antiguo Testamento, te va a dar mayor comprensión y convicción en la veracidad, armonía y unidad de la Biblia. Y que Dios no tiene plan B. Dios no cambia. Dios no, pues me salió mal este plan con Israel y bueno, pues ahora ni modo, me tengo que ir con las naciones porque este pueblo no me funcionó. Eso sería como pensar que Dios es infiel. Y si Dios desecha a su pueblo, lo hace a un lado para después ir con los gentiles, ¿qué le garantiza a los gentiles de que no va a ser lo mismo? O sea, si tan fácil para Dios fuera, bueno, pues ok, los judíos no creyeron, no me voy con los gentiles, ¿qué te garantiza a ti, gentil, que no te va a hacer lo mismo? Entonces, por supuesto que no es así. Por supuesto es que Dios permanece fiel, aunque nosotros seamos infieles, y Dios prometió ser fiel a su pueblo. Así que el comprender la unidad y la armonía de este mensaje, y que es el mismo mensaje, y que en realidad la única hoja no inspirada de la Biblia, y te voy a enseñar por aquí una Biblia, dame un minuto. La única hoja no inspirada de la Biblia, ¿cuál es? Te voy a decir. Todos decimos que la Biblia es de inspiración divina, que el Espíritu de Dios iluminó a los escritores de la Biblia y yo lo creo con todo mi corazón. No estaría haciendo esto si no lo creyera. Pero ¿cuál podríamos decir entonces que es la única página no inspirada y que esta es agregado, que no tiene nada que ver? Esta página en blanco. No la voy a arrancar por respeto al libro, pero esta página que divide el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento no tendría por qué existir. ¿Por qué? Porque es el mismo mensaje, es armonía en todo lo que está escrito. Los 66 libros, y esa es la prueba más grande de la inspiración divina, 66 libros escritos por alrededor de 40 autores en un periodo de alrededor de 1500 años, que no se contradicen, que no Moisés dice una cosa y luego Pablo viene a decir otra cosa y todos están contradiciendo. Esto no es así. Todo está en perfecta armonía. Segundo beneficio
de comprender este cambio de paradigma, cumplir Juan 17. Cumplir Juan 17. Yo viniendo de un contexto cristiano, evangélico, bueno, primero nací en un hogar católico, después conocí el mensaje desde un enfoque protestante y fui parte de diferentes movimientos o iglesias protestantes. Bueno, siempre me preguntaba cuándo se cumpliría Juan capítulo 17. Juan 17, la oración intercesora de nuestro Salvador, de Jesucristo, de Yeshua, pidiendo por unidad en sus discípulos. Padre, te ruego que sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Entonces, bueno, pues al leer ese texto decía, bueno, pues con razón el mundo no cree. Con razón cada vez el mundo se hace más incrédulo al ver que todos los que dicen ser cristianos, cada quien arma su propia iglesia, su propia parroquia, su propia denominación. Hay más de 42,000 denominaciones protestantes y cada día va en aumento. Cada día surgen nuevas denominaciones. Y por un lado tenemos la Iglesia Católica, iglesias tradicionales, iglesias antiguas, la Iglesia Católica Romana, tenemos la Iglesia Ortodoxa Griega, tenemos la Iglesia de Rusia, tenemos la Iglesia Copta de Egipto, tenemos la Iglesia Etíope, un montón de tradiciones antiguas de iglesias y cada quien, pues, argumentando sus propios dogmas de fe. Y si ya nos vamos al lado protestante, pues ahí considera más de 40,000 denominaciones. Entonces, bueno, ¿cómo puede ser que se va a cumplir esta oración de nuestro Salvador diciendo, Padre, te ruego que sean uno, como tú y yo somos uno para que el mundo crea? ¿Cómo se va a cumplir eso? Esa es la única manera. La única manera de cumplir esa oración es cuando entendamos que no somos católicos romanos, ni coptos egipcios, ni anglicanos, ni etíopes de la iglesia de Etiopía, o ya más modernos, no somos luteranos, o no somos presbiterianos, o no somos metodistas, o no somos bautistas, o no somos pentecostales, o no somos testigos de Jehová, o adventistas, o mormones. No somos nada de eso. Somos el Israel de Dios. Somos el Israel restaurado de entre las naciones, que sería uno una vez más, que se uniría. Somos el tabernáculo de David que está siendo levantado, según la profecía de Amós, que dice que Israel sería zarandeado entre las naciones, como se zarandea el trigo en una criba, pero no se perdería ningún granito. Y al final, Dios levantaría el tabernáculo caído de David. Eso es lo que interpretaron los apóstoles en Hechos capítulo 15, cuando vieron multitudes de gentiles que venían a la fe. Ellos interpretaron que estos gentiles que estaban viniendo a la fe, lee Hechos 15, son el cumplimiento de la profecía de Amós, que Dios levantaría de entre los gentiles el tabernáculo caído de David. ¿Por qué? Porque el reino de David, el reino de Israel, ya está mezclado entre las naciones, y a la hora de regresar al pacto, a la hora de venir por la sangre del Mesías, por el llamado al arrepentimiento del Espíritu Santo, entonces el tabernáculo caído de David volvería a ser levantado. Y número 3, otro gran beneficio de entender nuestra identidad como parte del pueblo de Israel, como injertados al pueblo de Israel, es cumplir la misión profética de la iglesia cristiana, de la iglesia que viene de un contexto gentil, y es el de provocar a celos al judío, ¿ok? Provocar a celos al judío. El mismo apóstol Pablo, en su carta a los romanos, les escribe a los romanos diciéndoles acerca del misterio que ha ocurrido a Israel, endurecimiento en parte, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Y esa frase, plenitud de los gentiles, es la misma frase que utiliza Jacob cuando oró por Efraín y dijo que de él vendría una multitud de gentiles, una plenitud de gentiles. Es la misma frase que utiliza el apóstol Pablo. Y cuando esa multitud de gentiles regresen de entre las naciones a querer volver al pacto, a volver a casa del Padre, pues bueno, se va a cumplir la analogía del hijo pródigo que derrochó la herencia, se la botó entre las naciones y al regresar a casa va a provocar al hermano que se quedó en casa, que representa en este caso a la casa de Judá. La casa de Judá, el judío que se quedó en casa, que no perdió la identidad, al ver este movimiento de cristianos que empiezan a guardar las festividades, que empiezan a decir, no, la enseñanza dada a Moisés está vigente y la vamos a guardar igual que ustedes, y queremos ir con ustedes porque sabemos que Dios está con ustedes, como dice Zacarías. Y al hacer esto, miles, millones de cristianos, y ya está sucediendo en nuestros tiempos, ya lo estamos viendo, entonces el judío por primera vez en la historia podría considerar entonces que Jesús de Nazaret o Yeshua
en realidad es el Salvador. Porque uno de los requisitos del Hijo de David es levantar el tabernáculo caído de David. Uno de los requisitos para que el pueblo judío reconozca que Yeshua es el Mesías es que haga volver la cautividad de Sión, como dice el Salmo 126, que restaure todo lo que se perdió y que traiga de vuelta a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tal como dijo el sumo sacerdote Caifás que sucedería. El sumo sacerdote Caifás dijo que era necesario que muriera un hombre por el pueblo, por la nación, y no que toda la nación pereciera. Y dijo, esto lo dijo porque como era el sumo sacerdote, profetizó que Yeshua habría de morir por la nación judía, y no nada más por la nación judía, sino para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y dice que desde ahí, capítulo 11 de Juan, Yeshua ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se retiró a una región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín. Ahí está clarísimo en el capítulo 11 la misión de Yeshua, morir por el pueblo judío y también ir a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yeshua dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, es necesario ir por ellas, traerlas, y entonces será un solo rebaño y un solo pastor. Y eso es todo lo que habla Romanos capítulo 8 al 11, el misterio de la salvación de Israel y el misterio de la salvación de los gentiles. Y ¿cuáles son las implicaciones del cambio de paradigma con respecto a la ley? O sea, ¿qué implica el saber que la ley sigue vigente? Y bueno, pues si ya entendimos que somos Israel, pues automáticamente estamos sujetos al pacto eterno, al estatuto perpetuo, a la ley eterna que no pasará, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Entonces estamos sujetos a obedecer el pacto y la instrucción y la ley dada a Moisés cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Ahora la única diferencia es que estamos saliendo de todas las naciones, pero estamos obligados a guardar todos estos mandamientos. ¿Y eso qué implica? Bueno, eso implica ser verdaderos discípulos y conocer la verdad que nos hará libres. Yeshua dijo que si guardábamos sus mandamientos, seríamos verdaderamente sus discípulos. No todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos vendrán en aquel día y me dirán, Señor, no hice milagros en tu nombre y no eché fuera demonios y no profetizamos. Y dice que Yeshua les dirá, nunca les conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. La palabra maldad, si tú la buscas en un léxico griego, es la palabra anomía, que significa apártense de mí, transgresores de la ley. O sea, no todo el que le dice Señor, Señor, sino tu fe se prueba con tus obras, tu fe se prueba con tu obediencia. Somos salvos por la gracia, no por obras, pero tu obediencia demuestra que realmente has nacido de nuevo. Eso demuestra que realmente le amas. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Demostrar amor con nuestra obediencia y santificarnos. Es la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es puro, que hace sabio al simple, al sencillo. Y obviamente, al guardar todos estos mandamientos, pues haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Y pues de los versículos que más nos aprendimos de memoria, viniendo de un contexto evangélico cristiano, Josué 1:8, meditarás en este libro de la ley para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Todo lo que en él está escrito. No como un menú de restaurante, los que tú quieras y los que no. No, de guardar todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Salmo 19, ya lo mencioné, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Y el Salmo 119, todo el Salmo 119, que es el salmo más largo de todos, que solamente habla de la maravilla, de la bendición, de la verdad, de la ley, de la instrucción dada a Moisés. Y pues si tú te habías preguntado por qué te faltaba algo, si tú te habías preguntado por qué la iglesia o las iglesias no tienen el poder, el impacto que tenían en tiempos de la iglesia primitiva, pues es porque tristemente se cumplió lo que también anunciaron los profetas, lo que dijo el mismo apóstol Pablo, que vendría una apostasía, que los creyentes se apartarían de la verdad, se amontonarían maestros, cada quien conforme a sus propias concupiscencias, y apartarían de la verdad al oyente. Y bueno, pues ¿cuáles son las objeciones comunes contra este mensaje? Yo vengo de ese contexto, yo mismo tuve todas estas objeciones. Cuando yo escuchaba estos mensajes,
Yo tenía objeciones, yo tenía prejuicios, yo decía que esto estaba mal, que esto de andar judaizando y tratar de guardar la ley de Moisés. Conozco perfecto los argumentos y, bueno, ¿cuáles son las objeciones comunes? Bueno, número uno, que la iglesia cristiana es gentil. La iglesia cristiana es extranjera o un conjunto de extranjeros que no son Israel y que pues no tenemos nada que ver con el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, bueno, esta es muy sencilla, ya dimos parte de la respuesta a esto y muy simple. Dios no tiene dos pueblos. Ya Dios a partir de Cristo ya Dios no tiene dos pueblos. Dice en la carta a los Efesios que de ambos pueblos hizo uno. O sea, de gentiles y judíos, de ambos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación. Así que no tratemos de levantar la pared que ya Cristo vino a derribar. Ya en Cristo somos uno. ¿Y qué somos? Si no importa ser judío, ni importa ser gentil, entonces, ¿qué somos? Pues somos el Israel de Dios. Somos el Israel restaurado de entre las naciones, una congregación de naciones conformadas tanto por judíos como israelitas que se mezclaron entre las naciones, pero que están regresando al pacto en los últimos tiempos. Es de lo que habla Romanos 8 al 11. Queda clarísimo y si analizas lo que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8 con respecto a que somos como ovejas de matadero, cuando menciona esa frase, somos como ovejas de matadero, él está haciendo una referencia a Salmo 44. Y si tú lees el Salmo 44, vas a ver que habla de la historia del pueblo de Israel. O sea que en la mente del apóstol Pablo, los romanos que son predestinados, los romanos de los que se habla ahí en el capítulo 8 de Romanos, son israelitas asimilados, mezclados entre las naciones, que al final habrían de regresar. Y por eso, en Gálatas 3:29, ya lo leímos, que dice, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos de la promesa. Otra objeción común en contra del tema de guardar toda la ley está relacionada con Hechos capítulo 15, que dice que los gentiles solo deben guardar los 4 mandamientos. Esos 4 mandamientos, sangre, ahogado, fornicación y idolatría. O sea, esos 4 y ya no hay que guardar nada más, que ese fue el decreto apostólico de Hechos capítulo 15. Pero si tú sigues leyendo ese mismo texto, te vas a dar cuenta que los apóstoles asumían que no eran los únicos 4 mandamientos, sino que era el punto de partida para empezar a aprender y a empezar a obedecer el resto. Porque ahí mismo el argumento que utiliza Jacobo es que Moisés es predicado en todas las naciones donde se predica cada día de reposo. Entonces, él asume que estos gentiles, y pues era la única manera de aprender las escrituras en aquella época. Si en aquella época tú querías aprender de las escrituras, das al pueblo de Israel, del Mesías, hijo de David, pues no había iglesias, no había iglesia bautista, presbiteriana, pentecostal, no existía nada de eso. Tenían que ir a una sinagoga y tenían que ir en día de reposo, no en domingo, en día de reposo, y ahí aprender las escrituras. Entonces, los 4 mandamientos de Hechos 15 son el punto de partida para poder convivir en un contexto, en una comunidad judía, y a partir de ahí poder empezar a aprender más mandamientos y dejar que el Espíritu Santo fuese escribiendo los mandamientos como está escrito en la mente y en el corazón. Así que no es argumento completo de que nada más fueran los 4 mandamientos que se mencionan ahí. Otro argumento es que Pablo en la carta a los Gálatas prohibió judaizar, y ese es otro grave error. Pensar que guardar la ley de Moisés y judaizar es lo mismo. No es lo mismo. Una cosa es judaizar, una cosa es practicar judaísmo, y otra cosa es guardar la ley o la instrucción que Dios le dio a Moisés. El problema que ya estaba surgiendo en la época de los apóstoles, en la época de Yeshua, e incluso mucho antes de eso, ya desde la época de Isaías, el pueblo ya estaba siguiendo doctrinas y mandamientos de hombres. El problema con el pueblo judío es que en vez de seguir el pacto y cumplir el pacto, empezaron a seguir a líderes, a maestros que les apartaban de lo que estaba escrito. Entonces, por eso Isaías dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. O sea que todos los conflictos que aparecen en los evangelios y en las cartas apostólicas con respecto al tema de judaizar
con el tema de la ley, no tiene que ver con la ley de Moisés, sino con las tradiciones orales, las tradiciones de los escribas, de los rabinos, que ya habían puesto una tradición, una observancia de la ley, ya no a lo que está escrito, sino a todas estas tradiciones orales. Existen todavía en la actualidad 2 leyes que sigue el pueblo judío observante. La ley, por un lado está la ley escrita, pero la interpretación de la ley escrita y la manera de observar lo que está escrito es la ley oral, que es la tradición de los ancianos, de los escribas, de los rabinos, y ese es el tema de judaizar. O sea, judaizar no es obedecer la ley de Moisés, judaizar es seguir el judaísmo, seguir la religión judía, que sería algo equivalente a seguir la religión católica o la religión protestante o cualquiera de sus denominaciones. Una cosa es seguir los dogmas de la religión y otra cosa es seguir lo que está escrito, lo que hablaron los profetas. Así que aquí no estamos hablando de judaizar ni de ser parte de alguna religión o denominación. Es justo eso lo que estoy diciendo, que de ahí hay que salir de la confusión, salir de la religiosidad, salir del legalismo y volver a las sanas palabras de los profetas, de los apóstoles y de la piedra angular, que es nuestro Salvador, Yeshua. Otro típico argumento, Colosenses capítulo 2, donde Pablo aparentemente dice que no hay que guardar ya los días de reposo, ni las comidas, ni todas esas festividades, porque dice, nadie os juzgue en comida, bebida, luna nueva, días de fiestas, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, algunos utilizan ese versículo y ese es el gran problema de interpretar las cartas de Pablo. El apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, 16, dijo que las cartas de Pablo son difíciles de entender, las cuales los indoctos y los inconstantes tuercen para su propia perdición. Así que no puedes interpretar las cartas de Pablo a la ligera, porque él utiliza términos, utiliza ciertas frases que si tú no conoces el contexto judío, seguro vas a torcer, seguro vas a malinterpretar. Y si tú lees Colosenses capítulo 2, todo el contexto que el apóstol Pablo está hablando es que los colosenses, o todos aquellos que venimos a Cristo, somos la circuncisión, estamos circuncidados, estamos purificados en el bautismo de Cristo. Por consiguiente, nadie os juzgue en comida, bebida, luna nueva, días de fiestas. Nadie te juzgue por cumplir, no por no cumplir. Nadie te juzgue porque desde la perspectiva judía, un gentil no tiene que guardar todas estas cosas o las tiene que guardar de una manera como el judaísmo dice. Entonces, cuando Pablo dice, no, ustedes, nadie les prive de vuestro premio, lo que está diciendo es, nadie les juzgue en su manera de observar las festividades, nadie les juzgue en su manera, en su forma de adoptar todas estas leyes, porque ustedes ya son. Esto es su premio. Esto es, todas las enseñanzas de las festividades son sombra de lo que había de venir. Si tú empiezas a practicar las festividades y todas estas cosas, vas a entender mucho mejor el plan profético que Dios tiene para su pueblo. Y la tercera objeción es que si la ley está vigente y tenemos que guardarla, ¿acaso vamos a apedrear a los adúlteros o a los hijos rebeldes o volver a tener esclavos o sacrificar animales, etcétera? Y bueno, pues aquí hay que aclarar varios puntos acerca de los mandamientos de la ley de Moisés o de la instrucción dada a Moisés. Y es, número 1, no todos los mandamientos aplicaban para todos. No todos los mandamientos aplicaban para que se hiciesen fuera de Israel, etcétera. Tendríamos que analizar qué mandamientos y los mandamientos se dividen. Algunos mandamientos eran para los sacerdotes, otros mandamientos eran para el pueblo, otros mandamientos relacionados con la agricultura eran para la tierra de Israel. En fin, tenemos que analizar mandamiento por mandamiento y analizar también la época en la que fueron dados, en condiciones en que había esclavitud. Y bueno, lo más importante de todo, en la época que existía una teocracia, es decir, que Dios los gobernaba a ellos que estaban en la tierra y pues que todos esos mandamientos se iban a aplicar en la tierra, los sacrificios iban a ser en el templo de Jerusalén. Está prohibido hacer sacrificios fuera del templo en Jerusalén. Entonces, por cuanto no hay un templo en Jerusalén actualmente, el templo fue destruido hace casi 2000 años, en el año 70 después de Cristo. Es obvio que no vamos a estar haciendo sacrificios. Además, claramente está en la carta a los hebreos que nuestro último sacrificio, el sacrificio final fue el de nuestro Salvador, Yeshua. Entonces, obviamente que no aplica eso. Por otro lado, los mandamientos de
de andar apedreando a las adúlteras a los hijos rebeldes, etcétera, pues una vez más, no vivimos bajo una teocracia, vivimos bajo la legislación de las naciones en donde estamos. Ni siquiera en Israel se podría decir que se vive estrictamente de acuerdo a la Torá, ya que pues, en Israel es una democracia y es un gobierno secular que, aunque guarda algunos aspectos de la Torá o de la ley dada a Moisés, no se podría decir que es un gobierno que está gobernado totalmente por la Escritura. Pero vendrán días cuando venga el Hijo de David, cuando venga Yeshua. Por eso dice en Apocalipsis que vendrá con una espada que sale de su boca, una espada de 2 filos, y sabemos que esa espada que sale de su boca es una referencia a la Torá, a las instrucciones dadas a Moisés. De hecho, el monte Sinaí, otro nombre que se le da al monte Sinaí es el monte Horeb, y la palabra Horeb está relacionada con la espada, porque es ahí donde se dio la espada. Pero actualmente vivimos entre las naciones, vivimos bajo las legislaciones de las naciones, y aunque viviésemos de acuerdo a las leyes de Moisés, aunque viviéramos basados en la Torá, no crean que cualquier persona podía ejecutar lo que está escrito. O sea, no cualquier persona podía ir y apedrear a una persona que estaba en adulterio. O sea, obviamente que se tenía que seguir todo un juicio. Eran los jueces de la nación los que tenían que, después de pruebas y después de testigos, después de un proceso judicial, ejecutar la ley, como en cualquier otro país. Entonces, ese argumento raya un poco en lo absurdo. Sería como decir, bueno, pues entonces tú puedes ir a hacer y tomar venganza en tu propia mano, tú puedes ir a castigar a un ladrón. Pues no, para eso hay policías, para eso hay jueces, para eso hay legisladores, y pues no podemos nosotros hacerla de esa manera, pero sí estamos llamados a guardar todos los mandamientos y a considerar que esas leyes son eternas, salvo las que por cuestiones de contexto en el que estamos, pues no son posibles de guardar en toda su expresión. Y bueno, pues ¿cuáles serían las conclusiones? Y esto resume esta objeción de, bueno, pero ¿cómo voy a vivir como de acuerdo a esa ley? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, la conclusión está mucho más simple de lo que piensas. Esas mismas preguntas yo me las hice como pastor cristiano, viniendo de una denominación cristiana. Esas mismas preguntas yo me las hice. Y lo que a estas alturas, después de más de 15 años de estar ya practicando este paradigma y de estar practicando estas sendas antiguas y este mensaje dado al pueblo de Israel, lo que te puedo decir, cuál es la diferencia de un cristiano que ama al Señor, que sinceramente busca vivir conforme a la Biblia. Bueno, te puedo decir que en esencia, el verdadero cristiano que es sincero, que quiere obedecer lo que está escrito en la Biblia, ya está guardando la ley en muchos sentidos. O sea, no tiene de qué asustarse. Ahora, ¿cuáles son los mandamientos que tengo que guardar? No, en realidad ya está guardando la ley en muchos sentidos. Es consciente de la importancia de obedecer los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son fundamentales en nuestra fe, con excepción del cuarto, y ahí es donde entra la sospecha. Ahí es donde te tendrías que preguntar que qué sospechoso es que todos estamos de acuerdo en que hay que guardar los 10 mandamientos, pero cuando se trata del cuarto mandamiento que habla del día de reposo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día de reposo, y que es el sábado, no es el domingo. Ahí es donde entran las objeciones, ahí es ya donde entra de que no, ya el sábado ya no es importante, ahora es el domingo, y no nos vamos a meter en ese tema, pero si analizas los mandamientos que el cristiano está guardando, te vas a dar cuenta, y ahí es donde entra la sospecha, y qué casualidad, yo me di cuenta de eso, que justamente los mandamientos que por siglos se ha enseñado equivocadamente que no hay que seguir, es decir, los días de fiesta, los días de reposo, las lunas nuevas, las festividades, etcétera, la circuncisión, son por la teología del reemplazo y la usurpación de identidad. Esas son palabras muy fuertes: usurpar la identidad, o sea, tomar las cosas que convienen. Bueno, esto lo adopto del pueblo de Israel, estas promesas son para mí, pero no, la observancia y esas cosas que me conectarían con la identidad israelita, esas no. Entonces ahí ya te das cuenta que en realidad históricamente los mandamientos de la ley
que se le ha dicho al cristiano por siglos que esos ya no los tiene que guardar, que son aspectos de dieta, de estilo de vida, de calendario, de festividades, son exactamente los mandamientos que nos conectarían con nuestra identidad israelita. Así que si restauramos ese malentendido, que es más bien un malentendido por malinterpretar las cartas del apóstol Pablo y por la teología del reemplazo, si restauramos dicho malentendido, entonces eso sería justo lo que nos unificaría con el pueblo de Israel para provocarles a celos. Cuando el pueblo de Israel comience a ver que los cristianos comienzan a guardar esos aspectos de identidad que les fueron dados a ellos, como las festividades, como la dieta, como incluso la circuncisión, todas esas cosas, el pueblo judío, te aseguro que empezaría su celo de ¿y ustedes por qué están haciendo todas estas cosas? Y ahí se acabaría toda esta enemistad de siglos de hacerles pensar que esas leyes ya no son importantes o que como cristianos ya superamos a la identidad israelita y se acabarían todas estas cosas. Y bueno, pues qué mejor que un testimonio de lo que este cambio de paradigma representaría y que te quite el prejuicio de pensar que es algo que te va a traer algún tipo de mala experiencia en tu fe y que o va a hacer negativa la experiencia de adoptar este paradigma o que te va a quitar todos los temores que piensas de este cambio de paradigma. Te voy a presentar justamente personas que vienen de este contexto cristiano, de pensar que las cosas serán de una manera y se dieron cuenta que estaban simplemente creyendo en un mensaje cristiano distorsionado, diluido, y pues es tiempo de que seamos como niños recién nacidos, que busquemos la leche espiritual no adulterada. Es tiempo de que volvamos a ser niños, estemos dispuestos a volver a aprender y bueno, pues estos testimonios son justamente prueba de que es posible volver a ser niños, es posible ser humilde y es posible volver a recibir este mensaje de una manera diferente y reconocer que en parte conocemos y en parte profetizamos y cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Les voy a presentar estos testimonios. Hola, me gustaría contarles un poco de mi historia. Mi nombre es Rey Arandia, junto con mi esposa Cinti y mis hijos hemos servido en la iglesia cristiana por más de 30 años. Amamos a nuestros hermanos y pastores amigos en la iglesia cristiana, pues ahí hemos dado los primeros pasos. Siempre nuestras oraciones y gratitud van a estar a favor de todos ellos. Sin embargo, a lo largo de todos estos años nos hemos dado cuenta que tenemos que hacer varias correcciones en nuestra relación con la palabra del Señor. Y una de esas correcciones que tenemos que hacer en el tema del amar a Dios. Yo pensé que amaba a Dios con todo mi corazón. Sin embargo, versículos importantes en la Biblia dicen que si amas al Señor, obedeces o guardas su palabra, sus instrucciones. Eso yo lo tomaba como que lo hacía. Pero realmente ahora que estoy entendiendo las sendas antiguas, mi vida está siendo confrontada y entiendo que el amor a Dios debe ser con acciones también. Y justamente antes no entendía lo que era, por ejemplo, el guardar un día de descanso, un día de reposo para el Señor. Yo pensaba que lo hacía bien el domingo cuando me dedicaba a la iglesia. Sin embargo, al final entendía que eso lo hacía a mi manera. Ahora que estoy revisando mi Biblia, revisando mi vida conforme la palabra del Señor, veo que el Señor ha establecido realmente un día de descanso y es el día del Shabbat, que es el día de parar. Y ahora hago eso y practico eso en mi vida y trae tanta bendición. Les puedo decir que incluso he recuperado mucho de lo que yo considero que antes no tenía, que era un estrés ministerial. Ahora, gracias al Señor, no lo tengo. Lo que tengo es una paz increíble gracias a obedecer estos mandamientos del Señor. No los obedezco todos, estoy en esa intención porque también he entendido que el Señor no está buscando gente perfecta que pueda obedecer todos los mandamientos. Él quiere gente con una intención
decisión correcta de aprender a obedecer sus mandamientos, simplemente obedecerlos y aprender a hacerlo todos los días si es posible. También otro de los cambios que ha habido en mi vida es en mi relación en cuanto a los hermanos de la iglesia. Había como una especie de apariencia en cierta forma, porque muchas de las partes de la Biblia las tenía que pasar por alto porque no tenían cierta explicación, porque no tenía el contexto original. Y aquí les recomiendo a muchos de las personas que están estudiando la Biblia, en el contexto griego nunca va a encontrar realmente la fuente. La Biblia ha sido escrita en hebreo originalmente. Hablo del Tanaj, hablo del Antiguo Testamento. Necesitamos volver a la raíz. Muchos me dicen por eso tal vez que soy radical, pues en el sentido correcto de la palabra radical, lo cual quiere decir volver a la raíz, sí es muy saludable alinear nuestra fe como pastores, como creyentes, a la raíz. De esa forma o en ese sentido, sí soy radical porque quiero ir a la raíz, quiero ir al origen. Raíz o radical viene justamente o tiene referencia a esa palabra raíz. Amo mis raíces hebreas, amo las raíces espirituales que el Señor ha establecido desde el principio, amo el pacto de Abraham, Isaac y Jacob y quiero caminar en eso. Mi vida cristiana ahora ha cambiado a una vida en la cual ahora me considero realmente parte del remanente del Señor, un hijo del Señor, y también ahora entiendo lo que significa Israel y quiero ser gobernado por Dios por el resto de mis días. Bendigo a todas las personas que me están escuchando y les animo a no conformarse a pensar de la forma que te han enseñado. Confirma tú en la palabra del Señor, buscando, escudriñando todo en el contexto original, no solamente en el contexto que te han contado, en la historia que te han contado. Tú necesitas ser un verdadero discípulo, un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Esos son los cambios que han pasado en mi vida y ahora realmente puedo decir, amo a mi Señor. No tengo esa perfección que todos quisieran tener, estoy en ese proceso, pero realmente yo sé que Él está buscando esos corazones. Así que estoy dispuesto a servirle a mi Señor ahora en estas sendas antiguas, que es lo mejor que me ha podido pasar en mi vida. Y como pastor les digo, ahora me siento como un niño aprendiendo de nuevo. Y creo que el Señor busca eso en todas las personas. Que Dios los bendiga. Hola, yo soy Balta Castilleja y les voy a contar mi historia acerca de este cambio de paradigma. Y bueno, desde que tengo memoria yo escuché de la Biblia, ¿no? Crecí en un ambiente totalmente cristiano, mis papás creyentes, un ambiente increíble. Y bueno, quiero comentarles acerca de dos cambios que para mí son un milagro en mi vida, de cómo alguien que escuchó desde joven, Dios se encargó para hacer ver su necesidad de Cristo, ¿no? A los 12, 13 años más o menos yo le entregué mi vida. Y luego me involucré cada día más y más en el servicio dentro de la iglesia, en el grupo de alabanza y muchas cosas que pasaron en mi vida preciosas, hasta que llegó un punto donde me compartieron acerca de pues todo esto de las raíces hebreas del cristianismo, en un punto de mi vida donde yo no necesitaba, bueno, yo creía no necesitar nada, porque yo estaba lleno con estudios, con discipulado 3 veces por semana, más los domingos que servía, más los eventos de alabanza. Entonces, al principio yo rechacé este mensaje, no porque no me interesaba saber más, sino porque yo me sentía muy pleno, muy completo, pero Dios una vez más se encargó como de, a través de, hoy día mi esposa, ¿no? En ese momento era mi novia, que ella me compartió acerca de esto y me dijo, ¿por qué no te das la oportunidad de saber más? Y yo le decía, bueno, es que ya tengo mis estudios, pero finalmente Dios nuevamente, o sea, esto es muy resumido, pero Dios hizo un trabajo muy especial en que empecé a voltear a ver todo esto, a ver todas estas verdades, cuando me di la oportunidad de ver de qué se trataba, fue así como, wow, o sea, me topé con muchas cosas que no me imaginé que podría llegar como a ese nivel de profundidad en cuanto a las escrituras, ¿no? Mucho de esto tiene que ver mis suegros, ¿no? Cada plática que yo tenía con ellos y veía la profundidad. Y eso, la verdad, cambió por completo, porque al principio yo me di cuenta que necesitaba, quizás para defender lo que yo creía, necesitaba documentarme más, pero mientras más leía y más preguntaba a quien se me pusiera enfrente, todo me iba llevando a darme cuenta de estas verdades que yo había
pues desconocido por completo, ¿no? Hasta que finalmente dije, wow, pues, o sea, si va por aquí Dios, yo voy a obedecerte, yo voy a confiar en ti, quiero que tú seas el que me guía, que tú seas mi pastor. Y ahí fue algo impresionante, como cuando una vez que decides, ¿no?, obedecer, ya te das cuenta el por qué Dios da sus instrucciones y lo entiendes muchísimo mejor. Y entonces ha sido una bendición increíble pues el descubrir todo esto. Nuevamente se dio un segundo milagro en mi vida donde que yo estaba pleno, ¿no?, en el servicio, en la congregación donde crecí, pero de repente estas otras verdades que había dejado de ver, de repente Dios me impactó y avivó mi corazón y hoy día estoy así, sigue el fueguito en mi corazón de querer saber más, conocer más y compartir más esta verdad con quien se ponga enfrente. Entonces, bueno, si esto también los incluye a ustedes, pues qué mejor. Y bueno, esta es mi historia. Hola, ¿qué tal? Somos Maru y Lins. Estamos casados hace 10 años, somos médicos ecuatorianos de profesión y residimos actualmente en Buenos Aires, Argentina. Mi esposa, Maru, viene de una cuna cristiana, evangélica, protestante. Mis suegros son pastores por más de 20 años y ella siempre fue parte activa del ministerio. Mi esposo Lincoln nació en una familia católica, apostólica y romana. Su papá es un líder importante dentro de la provincia de la cual venimos nosotros. Él daba conferencias dentro del catolicismo y bueno, él leyendo la palabra, leyendo la Biblia, encontraba incongruencias entre lo que se enseñaba dentro de las conferencias, lo que tenía que enseñar dentro de las conferencias y de lo que realmente decían las escrituras. Entonces él salió del catolicismo, estuvo un tiempo tratando de buscar la verdad y en ese tiempo nos conocimos y entonces fue cuando empezó a conocer sobre la iglesia evangélica y bueno, formó parte de ella. Así es, y bueno, nosotros en este caminar como cristianos evangélicos, practicantes, cada domingo estábamos en el culto regular, escuchando la palabra del Señor, adorando, siguiendo los estudios de hecho de ciertos pastores famosos, tratando de llevar todo aquello que nos enseñaban, y fue así como fuimos invitados por el pastor de la congregación a empezar a leer el libro de Juan, un capítulo por vez, y empezamos a estudiarlo y creo que eso nos llevó a compenetrarnos un poco más con la palabra y a buscarlo al Señor, inclusive en algunas noches donde podíamos disfrutar mucho de su presencia. Sí, justamente en ese tiempo habíamos estado en noches especiales dentro de nuestro hogar, orando mucho, adorando al Señor, pidiéndole con una alabanza en particular que queríamos ir más profundo, queríamos ir más cerca. Y creo que fue en ese momento en que Dios empezó a escuchar nuestra oración y respondió a esa oración a través de su palabra. Amén. Juan, justamente el libro que estudiamos, decía que el que le ama guarda sus mandamientos. Y para mí, al haber estudiado Éxodo 20, me confrontó mucho, habiendo sido un católico practicante, los primeros mandamientos de que el Señor es uno y cómo no podía adorar imágenes, ni crearlas, ni arrodillarme ante ellas. Seguí estudiando y seguimos estudiando estos mandamientos y todos son una bendición, pero nos encontramos con una gran barrera y un muro al ver que el cuarto mandamiento, que era guardar el día de reposo, se nos dijo que era para los judíos y no era para nosotros. Así que empezamos a hacer una investigación profunda para sustentar eso que nuestros amados líderes nos enseñaban, que era que nosotros no debíamos guardar estos mandamientos porque no teníamos nada que ver con todo este pueblo. Sin embargo, hubo un versículo que hizo como una caída de dominó, de fichas de dominó, que fue el que si somos somos de Cristo, linaje de Abraham somos. Y fue así como decidimos probar el día de reposo. Y no sé si te acuerdas de ese viernes noche, donde se preparó una cena, un momento especial. Nuestros hijos pensaban que, no sé, venía alguien importante, y de hecho lo es, que fue la misma presencia del Señor. Y no sé si recuerdas cómo fue nuestro primer Shabbat juntos, nuestro primer día de reposo. Así que desde ahí en adelante fue un regalo cada uno de los mandamientos del Señor, cada fiesta, sobre todo porque lo vemos reflejado en nuestros hijos. Le explicaba a mi hijo Isaac que muchos le llaman al Shabbat y a las festividades un yugo, una carga. Y mi hijo no lo puede entender. No puede entender como algo que le llena tanto de alegría porque sabe que papá y mamá van a dejar su
ocupada vida y su ajetreada vida para partir el pan, para enseñarle la Biblia, para cantar juntos, puede ser un yugo muy pesado. Y realmente nos ha cambiado la vida y nos ha llevado a una felicidad tan plena que nosotros como matrimonio no conocíamos. Así que gracias a Dios por Descubre la Biblia, gracias a Dios por el instituto que llegó a nosotros y que nos pudo ayudar a conducirnos a seguir estudiando las Escrituras desde una perspectiva hebrea y entendiendo de que la Biblia era una sola y que no se contradecía, que podías estudiarla por donde quiera que pudieras comenzar y que siempre hablaba de lo mismo, de la historia de una familia que comenzó con Abraham y que continúa hasta el día de hoy con nosotros. Muchas gracias al Instituto Descubre la Biblia. Dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8, 31 al 32. Te estoy llamando a ser libre, te estoy llamando a salir de la confusión, a salir de Babilonia y a recuperar toda esa herencia que nos ha sido robada por siglos de tradiciones y malinterpretaciones del texto de los profetas. Y Hechos 3, 17 al 21, y con esto voy a finalizar. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, a Yeshua, el Mesías, que os antes fue anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Si tú y yo anhelamos, si nuestro anhelo más grande, si nuestra oración más grande es el retorno de nuestro Salvador, pues aquí está la clave. Aquí está la clave para que Él regrese. Aquí está la clave para que Él regrese nuevamente y venga a salvarnos. Y es que Él vendrá cuando se lleve a cabo la restauración de todas las cosas. Es necesario que el cielo reciba. Él estará en el cielo. ¿Hasta cuándo? Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Qué es una restauración? Una restauración es volver algo a lo original. Ese es todo el propósito de este ministerio, de Descubre el Evangelio, regresar el Evangelio a su contexto original. Hacer a un lado siglos de dogmas, siglos de doctrinas que nos han hecho creer un mensaje diluido, leche adulterada, y ya no tener el mismo mensaje que tuvieron los apóstoles, que predicó Juan el Bautista, que predicó Yeshua y que predicaron sus apóstoles. Así que si tú eres otra oveja que cambia su paradigma, que restaura su paradigma, entonces podemos tener la esperanza de que veremos volver a nuestro Salvador en las nubes con poder y gran gloria. Muchas gracias por haber sido parte de este estudio de Descubre el Evangelio. Para mayor información y poder ver el Nuevo Testamento con otros lentes y con un nuevo paradigma diferente al de una religión posterior a la época de Yeshua, bueno, pues te damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias.